En este post se habla sobre cómo es una entrevista de trabajo para un puesto de ingeniero de datos en la nube. Como podéis ver, la nube está por todos lados. Ya he visto que es jodidísimo entrar en Apple. Pero jodido no lo siguiente. Empieza así el post. Hola, hace poco asistí a las rondas de entrevistas para el puesto de ingeniero de datos en la nube en Apple. Me pareció que todo el proceso fue bastante duro y constaba de 9 rondas principales. Aquí ya nos lo desvela. Cuando me estaba preparando para las entrevistas no encontré muchas referencias y es por eso que estoy escribiendo mi experiencia para que pueda ayudar a los lectores. Ronda 1, revisión de currículum. Lo de todas las empresas, ¿vale? Esto no es nada nuevo, algo totalmente tranquilito. Presenté mi solicitud para este puesto a través del portal oficial de empleo de Apple. La descripción del puesto estaba acorde a lo que yo sabía. Temas de Snowflake, temas de SQL, SQL avanzado, AWS, PySpark, Python y conocimiento de ciencia de datos. Bastante asequible, o sea, unas tecnologías de ingeniería de datos punteras. Él presentó el currículum, recibe una llamada de recursos humanos. Después de una semana aproximadamente, el currículum fue preseleccionado y se programó una ronda de discusión técnica telefónica. Para que os hagáis una idea, aquí el chico envió el currículum, habló con una persona de recursos humanos y después, una semana más tarde, el currículum fue preseleccionado. Tuvieron una llamada telefónica de unos 40 minutos con uno de los responsables de recursos humanos, que dice que no fue como una entrevista, sino más bien para clarificar de qué iba el puesto, para saber qué es lo que iba a hacer, los intereses que tenía la persona, lo que había conseguido, sus planes a futuro, si se iba a casar, si iba a tener algún hijo, si se iba a comprar una casa, lo típico de una entrevista de trabajo. Lo que viene a ser un interrogatorio básico de recursos humanos en una entrevista de trabajo. Después de dos semanas, recibí una confirmación para la primera ronda de entrevistas técnicas. Había 3 panelistas en total y cada uno de ellos hacía preguntas una por una. El debate comenzó con presentaciones individuales seguidas de una explicación de mi experiencia laboral anterior, proyectos y algunas preguntas conceptuales. Después de eso me dieron un problema de programación para el cual me pidieron que escribiera un código de principio a fin sobre la marcha, lo ejecutara y ejecutara varios casos de prueba con la solución más optimizada. Vale, entonces esto es una prueba técnica en real time. En el mundo de la programación existen 2 tipos de pruebas técnicas. La que te mandan y te dicen en una semana me la traes hecha, bueno, o la que te la dan en el mismo momento y te dicen, venga, resuélvela, campeón, dale a la tecla. Y estas fueron las preguntas de la primera entrevista técnica. Explique en detalle el formato de archivo Parquet, que es muy utilizado para el tema de Big Data. Sus casos de uso, ventajas y desventajas. No me parece tampoco muy compleja. Luego la segunda pregunta dicen, dada una tabla que contiene el origen y el destino de los pasajeros de un vuelo, escriba una consulta SQL para encontrar las distintas rutas que se han recorrido. Aquí ya empieza un poquito lo tenso, porque claro, imaginaos que esto estáis en real time, ahí estáis, al pie del cañón, con una entrevista de Apple. Yo aquí se me olvida lo que es la programación, se me olvida todo lo que he estudiado en los 4 años de ingeniería y se me olvida hasta mi nombre. Te daban todas estas entradas y tenías que dar una salida de este estilo. Tampoco parece muy compleja porque básicamente es como quitar duplicados de rutas inversas y tal. En el cuarto ejercicio, escribir un código de PySpark para obtener datos de un fichero CSV, montarlo en un almacenamiento de blobs en la nube, que esto es como un almacenamiento escalable, súper eficiente, donde se suelen montar los data lakes, y aplicar un par de transformaciones y escribir el resultado nuevamente en una carpeta con nombre, con fecha y un nombre de archivo con marca de tiempo. También hay que estar ahí avispado, no es complicado, pero ya os digo, estáis enfrente de las personas. No es algo complicado, realmente. Y luego, como último ejercicio, dice, dada una lista de elementos numéricos, escriba un código optimizado para desplazar todos los ceros al final, sin utilizar ningún espacio adicional. Básicamente un ejercicio de algoritmia. Porque ya os digo yo que esto se puede hacer de una forma muy fácil, pero esa gente te va a decir, ah, que lo has hecho en O n al cuadrado. ¡Oh!
fuera de aquí. Esta gente lo que te está buscando aquí es que lo hagas todo en orden 1. Después de 2 semanas de mi primera ronda, me programaron una segunda. Más o menos coincidida con la primera entrevista, pero preguntas un poco más complejas de SQL. Te dicen describir los distintos formatos de archivos disponibles y diferencie entre sus tipos y casos de uso. O sea, en la primera te preguntaban sobre archivos Parquet y en esta te dicen, dámelo todo, papá. Dámelo todo. Dame todos los tipos de archivos que existen y para qué se utilizan. El segundo ejercicio dice, da una cadena, devuelve la cadena modificada que tiene el carácter y su recuento consistente en la menor complejidad posible. También tema de algoritmia. O sea, básicamente te da una entrada de este estilo y tú dices, la primera aparece una A. Vale, ¿la siguiente letra cuál es? ¿Es una A? No, es una B. Vale, pues entonces tengo que poner A aquí abajo y un 1, porque ha salido un 1. Luego B. La siguiente letra es una C, pues B1. Aquí que aparecen 3 B seguidas, pues tienes que poner B3. Un ejercicio fácil de programación, pero que lo tienes que hacer de forma óptima, de forma muy eficiente. Ahí ya no es tan fácil. Luego también qué son las funciones de ventana, mencionar alguna de ellas y la diferencia entre rank y dense rank, con la ayuda de una consulta de ejemplo en la vida real. Durito. Y luego, por último, da una tabla, encontrar la suma acumulada para una de las entidades de datos, ¿vale? O sea, esto ya es más SQL y un ejercicio de algoritmia también. Y después, en la ronda número 5, tenemos la tercera entrevista técnica. Es algo ya de mal gusto, tío. Es que esto es de mal gusto. Dice, después de una semana aproximadamente se programó la tercera ronda. O sea, ya llevas 2 meses en el proceso, tío. Y otra vez, preguntitas, que duró 1 hora y 20 minutos en total. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre particionamiento y agrupamiento en Spark? Esto es partitioning y esto es bucketing. Cosas de Spark muy feas. Luego dice, da una situación en la que una pipeline de datos tiene terabytes de datos cargados de forma incremental y deben ser visibles a 1 hora. ¿Cuál debería ser la frecuencia mínima de activación del pipeline en un día? Ya más preguntas a nivel lógicas, por así decirlo, de ingeniería de datos o preguntas teóricas, ¿no? Las propiedades de las bases de datos relacionales y no SQL, cuál es mejor y por qué. La típica, esas salen todas. Se proporciona una estructura de bases de datos bastante compleja con datos sin limpiar. Se me pidió que escribiera consultas para corregir todos los problemas de datos. Duro. Escribir un código de Python para encontrar un par de elementos que devuelvan la suma deseada. O sea, te dan un número que el que quieres alcanzar, te dan una lista de números y tienes que dar un output con el par de números de esa lista que al sumarlo dé el número que estabas buscando. Algoritmia también. Otra entrevista técnica, ronda 6, entrevista técnica 4. Esta ya sí que era a nivel teórico, ¿vale? Y el pobre hombre dice, inicialmente pensé que la anterior era la última de las entrevistas técnicas, pero me equivoqué. Todavía quedaba una pendiente. Y aquí ya fue presencialmente al campus de Apple. Cómo diseñar una tubería, una pipeline de datos de un punto a otro de end-to-end que maneje petabytes de datos. Cuáles son los diferentes frameworks de carga de datos disponibles y cuáles son los mejores con menor latencia. Cuáles son las distintas técnicas de ajuste del rendimiento que he implementado hasta ahora y cuáles fueron los resultados de la optimización general. O sea, cuál ha sido tu proyecto en el que mayor optimización has hecho, por así decirlo. Discusión entre 4 casos de uso de servicios de AWS. Se hicieron unas pocas preguntas sobre aprendizaje automático y redes neuronales. Completita la entrevista, ¿eh? Dice, ahora ya el proceso se centró en mi capacidad lógica y mis habilidades analíticas. Me hicieron preguntas para comprobar cuánta información podía obtener de un determinado conjunto de información y qué detalles adicionales podía aportar. Esto ya es la psicológica, chicos. La de que si determinan si estás loco o no. Si has pasado las demás y no pasas esta, la verdad es que tu vida es una mierda. Las cosas como son. La primera pregunta te dicen, ¿qué plataforma de comercio electrónico utilizas para tus compras diarias? O sea, también quieren saber si utilizas Amazon o si utilizas Mercado Libre. O sea, esto ya es un marcaje que a mí esta pregunta me daría un poco de miedo. ¿Qué avances se pueden realizar para comprender mejor el punto de vista comercial? O sea, ¿cómo mejorarías tú el e-commerce donde compras todos los días
desde el punto de vista comercial. El indio este es un puto crack, porque al final la pasó. Ya os hago el spoiler, pero es que al final la pasó. Dice, la segunda pregunta. Se propuso un acertijo que mencionaba que si yo soy la persona número 382 que entra a una sala en la que ya hay 381 personas, ¿cuál es la probabilidad matemática de que tenga un cumpleaños en común con al menos una persona? Yo creo que en este punto te piensas si es una cámara oculta o no. Después te dice, oye, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué actividades productivas realizas aparte del trabajo? ¿Te vienes a tomar una cervecita? Sí o no después del curro. Muy psicológico, mezclado con un poco de meme, mezclado con un poco de me río en tu cara. Luego tenemos la ronda 8, ¿vale? Ya terminando. Entrevista con el gerente. Y en esta entrevista no se hicieron preguntas analíticas ni perspicaces. Fue una entrevista de gestión típica, de apenas 30 minutos. ¿Qué es lo que te hace querer unirte a Apple? ¿Cuáles son los diferentes desafíos que ha enfrentado en su experiencia laboral hasta ahora? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cómo afrontas generalmente una situación crítica en la vida? O sea, cuando te ha dejado la novia en el instituto, ¿cómo afrontaste esa situación crítica en la vida? Es muy importante para que entres en Apple, que lo sepas. Llevará a lo mejor como 4 meses ahora mismo en el proceso de la entrevista. Llega a la última ronda, a la ronda número 9, y le preguntan, oye, ¿y tú por qué te quieres cambiar de trabajo, tío? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú en qué momento has llegado? ¿Por qué te quieres cambiar de curro? ¿Qué pasa? ¿Te tratan mal? O sea, a mí me preguntan esto después de 8 rondas de entrevista y yo ya no sé si me están gastando una broma, si la tía no tiene ni puta idea del proceso o si mi vida no tiene sentido. Yo he visto muchas cosas de este tipo de entrevistas para entrar en Microsoft, para entrar en Amazon, para entrar en Apple y no me merecen la pena. No me merecen la pena bajo ningún concepto. O sea, ya te pueden untar en dinero todo lo que quieran, pero esto a mí me parece un abuso, tío.